¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando nuestro corazón deja de latir? La muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad, y aunque por siglos ha estado rodeado de creencias espirituales y religiosas, la ciencia también ha comenzado a ofrecer respuestas sorprendentes. Hoy, médicos estudian lo que sucede en los últimos instantes de vida y en los momentos posteriores, recopilando testimonios de experiencias cercanas a la muerte y observando patrones que desafían lo que creíamos posible. Sensaciones de paz inexplicable, recuerdos vividos que emergen como una película completa de la vida y testimonios de personas que aseguran haber estado fuera de su cuerpo mientras eran clínicamente declarados muertas. ¿Podría todo esto ser simples productos de procesos neurológicos o estamos ante pistas de que la vida no termina con la muerte? ¿Existe el alma después de la muerte? La humanidad se ha hecho esta pregunta desde el inicio de los tiempos. Entre la fe, la esperanza, la imaginación y la ciencia se libra un debate constante que intenta arrojar luz sobre lo que sucede al cruzar el umbral de la vida. Las religiones, los textos sagrados, la filosofía e incluso la neurociencia han ofrecido diferentes respuestas, cada una con su propio enfoque, pero todos coinciden en que la muerte no es un asunto sencillo de comprender. El libro más antiguo y más leído de la historia, la Biblia, ya hablaba del alma y de la resurrección. En el Nuevo Testamento encontramos la idea del ascenso del alma y sobre todo la resurrección de Cristo como símbolo de continuidad más allá de la muerte. Pero, fuera del marco religioso, aparece una angustia existencial que nos impide acompañar la muerte con la misma serenidad con la que celebramos un nacimiento. Surge entonces la gran duda: ¿la nada nos procede y la nada nos espera? ¿O somos viajeros que transitan de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, en un ciclo interminable? La literatura también ha explorado esta inquietud. Personajes inmortales que sufren por no poder morir, como condenados a una eternidad sin sentido, nos muestran que el deseo de vivir para siempre no es lo mismo que la verdadera vida eterna. Borges, en uno de sus poemas más recordados, hablaba del olvido que seremos, recordándonos que el miedo a desaparecer es parte de nuestra condición humana. Y entonces surge una reflexión. Tal vez lo que hace valiosa nuestra existencia es precisamente su finitud. La eternidad, lejos de ser un regalo, podría ser una carga insoportable. La teología plantea que la belleza del viaje está en que tiene un final, pero la ciencia, en cambio, busca explicaciones sobre qué ocurre al morir y hacia dónde se dirige la conciencia. Por otro lado, las grandes religiones de Oriente han ofrecido una visión muy diferente a la occidental. El hinduismo y el budismo hablan del karma, de reencarnación y de samsara, que es un ciclo sin fin en el que el alma transmigra de un cuerpo a otro para aprender, redimir y evolucionar. En el budismo, incluso se cree que tras la muerte hay un viaje de 49 días antes del renacimiento, una travesía del alma que busca un nuevo destino. El hinduismo sostiene que, si no alcanzamos la liberación espiritual, volveremos y una otra vez a experimentar la vida en diferentes formas. Lo más curioso es que esta idea no está confinada a Oriente. Diversas culturas nativas, desde pueblos originarios de América hasta tradiciones africanas, comparten la creencia en un espíritu que atraviesa distintos estados de existencia y continúa más allá de la muerte. Esa coincidencia cultural plantea una pregunta intrigante. ¿Y si la noción del alma viajera es más que un mito? Incluso en sociedades modernas, estas creencias siguen presentes. Una encuesta de Pew Research realizada en 2023 reveló que una cuarta parte de los estadounidenses cree que las personas que mueren pueden reencarnarse, un dato que refleja que, pese al avance de la ciencia y el pensamiento racional, la idea de que algo de nosotros trasciende al cuerpo sigue viva en la mente colectiva. La muerte, según la medicina, se define como un suceso irreversible, el punto en el que el cuerpo pierde la capacidad de mantener la homeostasis, es decir, de usar la energía para sostener la vida. En ese instante, las funciones vitales llegan a su fin. Uno de los estudios más sorprendentes fue liderado por Sam Parnia en el Departamento de Medicina de la Universidad de Nueva York. Su equipo analizó los testimonios de pacientes que sufrieron un paro cardíaco y fueron reanimados. Los resultados fueron impactantes. 4 de cada 10 personas que sobrevivieron describieron recuerdos claros de haber experimentado la muerte de forma lúcida, incluso cuando estaban inconscientes y clínicamente declarados sin pulso. Algunos relataron estas experiencias
hasta 1 hora después de que su corazón había dejado de latir. ¿Qué es lo que estas personas experimentaron? Según los investigadores, los testimonios se repiten con patrones similares. Muchos hablan de una sensación de separación del cuerpo, de observar lo que sucedía a su alrededor sin sentir dolor ni angustia, y de una especie de revisión de su vida, donde las acciones y relaciones parecían cobrar un significado más profundo. Lo más sorprendente es que los científicos encontraron diferencias claras entre estas experiencias y las alucinaciones, los delirios, los sueños o incluso los estados de conciencia alterada inducidas por la reanimación. Pero, ¿cómo es posible que alguien clínicamente muerto pueda tener recuerdos tan nítidos? El estudio sugiere una hipótesis intrigante. Cuando el cerebro entra en un estado de plano, sus sistemas inhibidores, esos que normalmente frenan ciertos procesos, se apagan. Este fenómeno de desinhibición podría abrir el acceso a nuevas dimensiones de la conciencia, permitiendo que se activen memorias ocultas desde la infancia y que la mente las evalúe desde una perspectiva moral. En otras palabras, la muerte podría desbloquear niveles de la mente que en vida permanecen inaccesibles. Los investigadores concluyen que hasta ahora la ciencia no ha probado ni refutado la existencia de un más allá. Lo que se ha hecho es mostrar que la muerte no es un apagón inmediato, sino un proceso complejo en el que la mente puede ofrecer una última y misteriosa ventana hacia lo desconocido, un recordatorio de que quizás la frontera entre la vida y la muerte es mucho más difusa de lo que pensamos. El doctor Thomas Fleischmann, médico de urgencias durante más de 3 décadas, ha sido testigo de la muerte de más de 2.000 personas a lo largo de su carrera. Su experiencia lo llevó a formular una teoría fascinante: la existencia de 5 etapas en el proceso de morir, etapas que él asegura haber confirmado una y otra vez en quienes atravesaron la frontera entre la vida y la muerte. Sus relatos no solo ofrecen una visión médica, sino también una ventana a lo más profundo de la experiencia humana en ese instante decisivo. La primera etapa, según Fleischmann, se caracteriza por un cambio repentino. En cuestión de segundos, el sufrimiento desaparece por completo, el dolor se extingue, el miedo se disuelve y con ello se apagan los ruidos del mundo. Lo que queda es paz, calma y tranquilidad, una sensación que incluso algunos describen como alegría. Lejos de ser un momento aterrador, este inicio parece abrirse con un alivio inesperado. La segunda fase se relaciona con lo que muchas personas describen como una experiencia fuera del cuerpo. El individuo asegura verse desde arriba, flotando sobre sí mismo, contemplando la escena desde una perspectiva externa. Muchos relatan haber observado su propio cuerpo inmóvil en la camilla, rodeado por médicos, familiares o personal de emergencia. Esta sensación de separación marca un tránsito hacia un estado diferente de conciencia. En la tercera etapa, el panorama parece intensificarse. Fleischmann señala que entre el 98 y 99% de los pacientes experimentaron una paz aún más profunda, acompañada de una comodidad absoluta, pero un pequeño porcentaje, alrededor del 2%, afirma haber enfrentado visiones perturbadoras, ruidos extraños, olores desagradables e incluso criaturas aterradoras. Estas excepciones resaltan la complejidad del fenómeno, mostrando que no todas las experiencias de muerte son iguales. El cuarto paso introduce un símbolo recurrente en numerosos testimonios: la luz. En medio de una oscuridad total, comienza a brillar una claridad que no se parece a ninguna luz terrenal. Según quienes la vieron, es cálida, acogedora y profundamente atractiva, como si llamara suavemente a acercarse. Esta imagen de la luz ha sido reportada en culturas de todo el mundo, lo que la convierte en uno de los elementos más universales de las experiencias cercanas a la muerte. Finalmente, la quinta y última etapa es escrita como un encuentro con lo sublime. Los sobrevivientes hablan de un entorno hermoso, lleno de colores vivos y paisajes indescriptibles. Algunos aseguran escuchar música celestial, mientras otros describen un sentimiento abrumador de amor incondicional, como si estuvieran envueltos en una energía que lo abarca todo. En este punto, la experiencia parece superar cualquier explicación racional, situándose en un terreno donde la ciencia apenas comienza a asomarse. En el mundo académico, donde la reputación lo es casi todo, hay científicos que deciden apartarse del camino convencional.
para explorar territorios que muchos consideran incómodos o incluso inverosímiles. Ese es el caso de los investigadores de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, conocidos por adentrarse en el campo de lo paranormal. Allí se estudian experiencias cercanas a la muerte, fenómenos extracorpóreos, estados alterados de conciencia y quizá lo más llamativo, recuerdos de vidas pasadas. Son profesionales que han apostado por seguir preguntas que otros han preferido ignorar, aun a costa de ser cuestionados dentro de la propia comunidad científica. Jim Tucker, por ejemplo, dirigía una consulta médica hasta que en 1996 un artículo local despertó su interés. En él se hablaba del trabajo de Ian Stevenson, pionero en el estudio de testimonios relacionados con vidas anteriores. Fascinado, Tucker comenzó como voluntario en la división, hasta incorporarse como investigador de tiempo completo. Su trayectoria es un reflejo del riesgo y la pasión que comparten todos los miembros de este equipo, la convicción de que vale la pena indagar en lo que escapa a las explicaciones habituales. Gran parte de su labor se centra en los relatos de niños que aseguran haber vivido antes. Estos casos suelen llegar a través de los padres y presentan patrones sorprendentes. Algunos de estos pequeños muestran un desarrollo verbal adelantado o comportamientos que no encajan con los del resto de su familia. Otros revelan fobias o aversiones sin explicaciones aparentes, como si hubieran heredado temores de otras existencias. En los casos más extraordinarios, los recuerdos incluyen nombres, profesiones, detalles sobre calles y ciudades que jamás habían visitado, e incluso hechos históricos poco conocidos que resultan verificables. Uno de los episodios más mediáticos fue el de James, un niño estadounidense que afirmaba haber sido un piloto de caza japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Su caso atrajo una enorme atención sobre la DOPS, generando tanto admiración como críticas, y colocó el debate sobre la reencarnación en el centro de la opinión pública. El pionero de este campo, Ian Stevenson, recorrió el mundo durante décadas para documentar personalmente más de 2.500 casos de este tipo. En una época previa a Internet, recopilar semejante cantidad de testimonios con patrones recurrentes fue un argumento poderoso a favor de su hipótesis. Con meticulosidad casi obsesiva, Stevenson registró todo en una caligrafía clara y ordenada, archivando cada caso por país. Dentro de la enorme base de datos recopilada por la División de Estudios Perceptuales, los investigadores han identificado patrones que llaman poderosamente la atención. Los casos más sólidos suelen encontrarse en niños menores de 10 años y con mayor frecuencia entre los 2 y los 6. Es en ese periodo donde los recuerdos de una supuesta vida pasada aparecen con nitidez, pero conforme los pequeños crecen, tienden a desvanecerse como si se tratara de una ventana que se cierra poco a poco. Otro detalle sorprendente es que, en promedio, el intervalo entre la muerte de una persona y el renacimiento en otro cuerpo suele rondar los 16 meses, un lapso que los investigadores describen como un estado intermedio. En muchos de estos relatos, los recuerdos no son abstractos, sino que coinciden con la vida de un familiar fallecido, lo que añade un matiz aún más desconcertante. En este equipo de científicos destaca la labor de Julia, especialista en experiencias cercanas a la muerte, y en los testimonios de niños que aseguran recordar vidas anteriores. Con 43 años y tras más de 7 trabajando en la DOPS, ha iniciado una nueva investigación enfocada en mujeres que han vivido experiencias cercanas a la muerte durante el parto. En uno de esos casos de campo, el equipo llegó hasta la casa de una familia numerosa. Al entrar en la cocina, una niña de apenas 3 años, la menor de 4 hermanos educados en casa, se asomó tímidamente desde detrás de las piernas de su madre. Empecemos por el principio, dijo Kim Tucker, después de que Misty, la madre de la niña de 3 años, firmara el papeleo necesario para iniciar la entrevista. La historia que estaba a punto de relatar parecía surgir de una pieza de rompecabezas. Meses atrás, madre e hija habían estado jugando con un rompecabezas de madera de Estados Unidos, en el que cada estado estaba ilustrado por caricaturas de personas u objetos representativos. La niña señaló con entusiasmo la pieza de Illinois, que mostraba un dibujo abstracto de Abraham Lincoln. «Spawn», exclamó, y añadió con detalle que no llevaba puesto el sombrero. Efectivamente, la ilustración no incluía el sombrero de Lincoln, pero lo más sorprendente no era eso,
sino la historia que la niña comenzó a contar. Durante semanas, habló de cómo Pong había sido herido, se había desangrado y había sido llevado a una cama demasiado pequeña. La familia, que no tenía ninguna creencia previa en la reencarnación ni interés especial en Lincoln, empezó a contemplar la posibilidad de que su hija estuviera recordando un momento histórico concreto. Lo que había comenzado como un juego inocente de rompecabezas se transformó en una ventana hacia lo inesperado, un relato que parecía ir más allá de la imaginación de una niña de 3 años. En su trabajo, Tucker suele complementar estos relatos con pruebas de imagen. Cuando sospecha que un niño recuerda una vida anterior, le muestra fotografías de la persona que cree que el niño recuerda y las compara con otras fotos falsas, de lugares o personas distintas. La idea es que, si el niño reconoce consistentemente la imagen correcta, aumenta la validez de su recuerdo. En un caso, un niño que afirma haber muerto en Vietnam acertó 6 de 6 imágenes correctas en varios pares de fotografías, lo que impresionó profundamente al equipo. Pero, con niños tan pequeños como esta niña, Tucker reconoce que las pruebas de imagen son complicadas y muchas veces inviables. Recordar una vida pasada no siempre es algo simple o alegre. Según Tucker, estos recuerdos pueden ser emocionalmente difíciles para los niños, quienes a menudo sienten la ausencia de personas que amaban o una sensación de asuntos pendientes. Muchos de estos recuerdos provienen de experiencias de muerte violentas o traumáticas, y no de fallecimientos naturales. Francamente, reflexionó Tucker con voz completativa, probablemente sea mejor para el niño no tener esos recuerdos porque muchos de ellos son dolorosos, pero el hecho de que puedan narrarlos con detalle y coherencia plantea preguntas profundas sobre la memoria, la conciencia y la posibilidad de que nuestra existencia tenga ecos que trasciendan una sola vida.